Ok, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Permítanme. eh, Voy a esperar que se les haga visible. Te imagino que ya se les hizo visible la pantalla. Si en algún momento deja de compartir, me avisan, por favor. Ok, vamos a ver acá. Acá tengo un programa en blanco y pues alguien me preguntaba cómo podemos almacenar en cada una de las posiciones cadena de caracteres. Aquí, por favor, si alguien tiene alguna duda, pues puede utilizar su micrófono y me dice, o sea, me dice cuál es su duda para yo poder contestar. Ok, recordemos de que dentro de los tipos de datos de C++, tenemos lo que son enteros, dobles, eh, booleanos, etcétera. Y tenemos un tipo de dato que es string. El string es uno de los tipos de datos muy utilizados por los programadores y es el tipo de dato que mejor nos sirve para poder manipular lo que son cadenas de caracteres. Como en este caso hay una opción del ejercicio que se pidió que pudiéramos almacenar, pudiéramos tener valores string en el segundo ejercicio, creo que si no estoy mal nos piden eso. Acá tengo un ejemplo de cómo podríamos nosotros almacenar cadena de caracteres, declarando un tipo de dato, un vector de tipo string. Y a este vector le podemos crear una dimensión, ¿sí? Tenemos de que las dimensiones pues son variables de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. Voy a crear un vector de tamaño 3 para que no sea muy largo. Alguien me comentaba por ahí de que estaba utilizando un vector de tipo char. Un vector de tipo char no les va a funcionar para lo que se les está pidiendo. Porque recordemos de que char, este es un tipo de dato, ¿sí? O sea, y char, como su nombre lo dice, es carácter. O sea, el tipo de dato char es un carácter. Este tipo de dato lo único que permite almacenar es un solo carácter. O sea, por ejemplo, una A y nada más. O sea, es un tipo de dato, carácter, que solo les va a permitir almacenar un carácter. Cuando ustedes hacen esto de acá y le ponen una dimensión, por ejemplo, de 10, lo que están diciendo es un vector de tipo carácter, pero lo que está haciendo es que está almacenando en varias posiciones esa palabra que ustedes quieren agregar, pero por cada posición él solo toma un carácter. No sé si me explico. A diferencia del tipo string. En el tipo string lo que nos permite almacenar van a ser palabras. O sea, por ejemplo, mejor voy a hacer ambos de la misma longitud. Tanto un vector string de tamaño 3 como un vector llamado C, que es tipo de dato char y que también es de tamaño 3. En el caso del tipo char, si nosotros quisiéramos llenarlo, tendría que ser de esta forma. O sea, en la posición 0, el solo nos va a permitir aceptar lo que es la A. En la posición 1, él nos va a permitir insertar otro carácter más. Y en la posición 2, también únicamente nos va a permitir aceptar otro carácter más. O sea, como el char es un tipo de dato carácter, únicamente por posición nos va a aceptar únicamente un carácter. A diferencia de un string. Si yo quiero llenar un vector de tipo string, este sí me va a permitir almacenar
mal de un carácter. O sea, por ejemplo, acá yo podría poner una palabra, algún nombre de algún objeto, por ejemplo, perro. Acá otra palabra, que fuera, por ejemplo, un gato. Acá otra palabra, que no sé, alguna otra cosa como que fuera, no sé, un carro. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan estos tipos de datos. Lo que no recuerdo es si el tipo de dato de carácter se llena con con estas comidas simples. Voy a compilar y si no, pues él me va a corregir, me va a decir si hay error. Está compilando todo bien, no hay ningún problema, entonces sí se llenan de esta forma. Entonces, voy a mandar a imprimir en la posición 0, a ver cómo sale esto, a ver si me funciona con un simple cout. Voy a imprimir vector en la posición 0 y le voy a concatenar lo que tiene en esa posición. Sería 0. Acá. Y le voy a concatenar un fin de línea para que no salga todo junto. ¿Qué voy a compilar esto? Dice que está todo bien. Voy a correr esto. Este no es el programa, se me está metiendo otro por ahí. Voy a cerrar esto de acá que no me va a servir. Y también voy a cerrar esto. Vamos a compilar nuevamente. Me está metiendo otra vez el programa. Esto de semana más a veces se queda como que en memoria. Voy a cerrarlo mejor. Y lo voy a volver a ver. Lo tenía guardado. Esto que tengo acá. Ingrese dato en la posición 0. Quiero ver. Deme un segundo, por favor. ¿Aló? Ok, entonces solo voy a verificar que se esté grabando esto, si está grabando. Ok, entonces estábamos viendo de que acá tenemos un vector de tipo char y aquí tenemos un vector de tipo string. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a mostrar lo que tengo en la primera posición del vector de tipo string, que pues me debería desplegar lo que es esta palabra, que es perro. Entonces vamos a correr y efectivamente, acá está. Tenemos que en la posición, pues me está imprimiendo lo que es la palabra perro. Entonces, como les comento, así es como ustedes pueden crear un vector de cadena de caracteres. Si yo, de la misma forma, si yo quiero mandar a imprimir lo que tengo en la posición 1, me debería imprimir lo que es gato. Vamos a correr esto. Acá está. Como pueden observar, pues tengo en la posición 0 lo que es perro, que es específicamente lo que yo inicialicé en el vector, en esa posición. Luego tenemos en la posición 1 la palabra gato, que también es lo que yo inicialicé en esa posición. Y entonces, ¿cómo sería en el caso de un vector tipo char? Pues como les digo, o sea, un vector tipo char no les va a funcionar para almacenar varias cadenas de caracteres. Únicamente les va a funcionar para almacenar una cadena de carácter en diferentes posiciones. No sé si me logro explicar cuál es la diferencia entre utilizar un tipo de dato char y un tipo de dato string. Si alguien tiene alguna duda, puede utilizar su micrófono ahorita y me pregunta.
No, ¿Les queda claro? ¿Alguien más? Ahorita es cuando deben de preguntar, jóvenes, porque ahí vi que me estuvieron a bombardear algunos por WhatsApp de que no sabían cómo hacerlo, que no entendían, y también me mandaron algunos correos. Y ahorita si tienen alguna duda, pregunten. Bueno, entonces yo asumo de que todo quedó claro acá. Que yo tengo una pregunta, Sí, sí, dígame. Eh, como creo que en el segundo ejercicio, que con una letra que ingrese van a crear las palabras que están guardadas, ¿cierto? Permíteme, voy a buscar acá lo de la tarea, creo que acá la tengo. Sí, es esta que tengo acá. En el segundo ejercicio dice, desarrolla una aplicación en lenguaje C++ utilizando funciones o procedimientos. O sea, cuando me refiero a una función es que puedan utilizar sea una función o un procedimiento, cualquiera de las dos estaría bien. Y pues tienen que implementar lo que son ciclos y vectores. El programa debe contener el siguiente menú, dice. Ingreso de 20 nombres de objetos. O sea, cuando me refiero a objetos puede ser cualquier cosa, así como carro, perro, casa, etcétera, cualquier cosa. Eso es un menú. O sea, ustedes deberían desplegar un menú que diga ingreso. ¿Sí? Entonces ahí van a, si el usuario persona ingreso, ustedes ahí van a pedir el nombre de los 20 objetos y pues los van a mantener de alguna manera en el vector. Luego dice desplegar nombres con la inicial que se digite. O sea, si el usuario digita, por ejemplo, una N, o sea, voy a poner aquí algunos elementos. Supongamos que yo en mi vector tengo esto. Tengo, por ejemplo, acá carro, perro, gato, silla, moto, ¿qué más? Por ejemplo, naranja, ¿sí? Si esta información yo contengo en mi vector, obviamente son 20 elementos porque son más, pero pues estoy poniendo esto como ejemplo. Si yo contengo esta información en mi vector y yo digito, por ejemplo, en la segunda opción dice despliegue nombres con la inicial que se digite. Entonces, si yo digito una G, entonces ustedes lo que tendrían que mostrar de todos los elementos que yo tengo acá es únicamente, ¿qué cosa? El gato, ¿sí? O sea, acá debería de imprimir gato, ¿sí? Ahora bien, si el usuario digita, vamos a ver cuál es lo que tengo más acá, que no tengo, voy a agregar otro elemento que fuera, por ejemplo, también casa. Si el usuario digita una C, entonces debería desplegarme en esa opción, que sería la opción 2, carro y casa, ¿sí? Porque esos son los dos elementos que se encuentran en mi vector con esa inicial. No sé si queda claro. Y a la hora de ingresar la letra, por ejemplo, una P, ¿puedo ingresarla en minúscula y mayúscula o tiene que ser solo una Si, para pue- que pueda leerlo? si pueden hacer la comparación entre mayúsculas y minúsculas sería genial. Hay una función que encima más, creo que, bueno, en otros lenguajes es Oper, que qué es lo que hace esto es que convierte, o sea, todo lo que viene en minúscula lo pasa a mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo esto así, lo que va a hacer es que va a traducir esto de esta forma. ¿Y qué pasa si yo le ingreso en mayúscula? Pues no hace nada, lo deja tal cual, lo deja como es. Esa es una función, creo que en C++ así se llama, no recuerdo ahorita, solo es que ustedes la busquen y solo se le pasa el parámetro que es una cadena string y ya les convierte la cadena de caracteres de minúsculas a mayúsculas. Gracias, Inge. ¿Ok? ¿Alguien más? Luego la siguiente opción dice desplegar nombre con mayor a 3 caracteres. O sea, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, si yo ingreso la palabra acá, oso, y la opción 2.3 me dice desplegar nombre con mayor a 3 caracteres,
Se van a desplegar todos estos que yo tengo acá, excepto la palabra oso. ¿Por qué? Porque oso tiene exactamente 3 caracteres. Aquí me dice mayor a 3 caracteres. ¿Sí? ¿Estamos claros? No sé si alguien tiene alguna otra duda antes de que cierre esto de la tarea. Bueno, entonces asumo de que está bien explicado esto y no tienen ninguna duda de cómo o qué es lo que estoy pidiendo en la tarea. Voy a cerrar esto. Ok, entonces acá ya tenemos un ejemplo de cómo poder crear un vector de tipo string que les permite almacenar cadena de caracteres. ¿Alguna duda también con esto que tengo acá? Antes de que lo cierre y continúe con lo otro. Ok, entonces todo quedó claro. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Dice acá, y para que me salgan solo con la letra indicada, pero no entiendo. O sea, ahí lo que tienen que hacer es un recorrido, tienen que recorrer el vector. Y tienen que, o sea, yo como lo, ahorita así a simple vista, ¿qué es lo que yo haría? Pues recorro todo lo que tiene el vector y comparo la letra que estoy ingresando. No debería de haber ningún problema con eso. Obviamente no me voy a poner a hacer el algoritmo para que me muestre los elementos de solo la letra indicada, si no, ahí estaría haciendo la resolución de la tarea. Bueno, entonces vamos a... Voy a compartir la presentación para avanzar un poco más en esto. Y el tema pues que vamos a ver a continuación es el tema de matrices. Como ya les había comentado, pues es una... las matrices es un vector de más de una dimensión. Acá está la definición, nos dice una tabla, vector, matriz o arreglo, que algunos autores traducen por arreglo, es un conjunto de elementos, todos los cuales son del mismo tipo. O sea, recordemos que también los vectores tenían esta característica, que los vectores tienen un tipo de dato, ¿sí? Entonces, también las matrices es un vector solo que de más de una dimensión y también tienen un tipo de dato y todos los elementos que contenga esa matriz tienen que ser de ese tipo de datos. Si yo declaro una matriz de tipo entera, todos los elementos de esa matriz tienen que ser de tipo enteros. Si yo declaro un vector, una matriz de tipo string, como ya lo acabamos de ver acá, todos mis elementos también tienen que ser de tipo string. Acá nos dice estos elementos tendrán todos el mismo nombre y ocuparán un espacio contiguo en la memoria. O sea, así como los vectores. El vector pues tenía el mismo nombre y lo que cambiaba era la posición en donde se almacenaba cada uno de los elementos. Arreglos bidimensionales. Un arreglo de 2 dimensiones es usado para representar elementos en una tabla. O sea, ustedes las matrices véanlo como lo que es una tabla. Véanlo como lo que es una hoja de Excel. Una hoja de Excel sabemos de que contiene tanto filas como columnas. Aquí es igual. A diferencia de un vector únicamente, como le mencionaba, solo contiene una columna. Solo contiene una columna y puede contener n cantidad de filas. Las n cantidad de filas se caracterizan por el tamaño que nosotros le fijemos al vector.
sea, si yo declaro un vector de tamaño 5, lo que estoy obteniendo es una tabla, si lo queremos ver así, de una columna con 5 filas, de esa forma. Pero acá en las matrices, si yo declaro una matriz, por ejemplo, de 2 por 2, lo que estoy haciendo es obtener una matriz de 2 columnas con 2 filas. ¿Sí? Aquí pues es la dimensión la que manda. ¿Qué más nos dice? Se puede acceder a cualquier elemento dentro del arreglo indicando el índice de la columna y la fila del arreglo. Entonces, creo que por acá tengo aquí está una declaración en C++ de cómo es una matriz. Dice, la siguiente figura muestra un arreglo con 4 filas y 4 columnas. Las filas se acceden integrando un rango del de cero. O sea, también las matrices, recordemos de que un arreglo se empieza a contar del de cero en una matriz desigual. Se empieza a contar del de cero hasta el 3. Y las columnas también se cuentan de la misma forma, con un rango del 0 al 3. Acá tenemos una matriz de 4 por 4. ¿Qué quiere decir? Que va a contener 4 filas y 4 columnas. La primera parte, esta que voy a subrayar con rojo, estas son las filas. La parte que voy a subrayar con amarillo son las columnas. No sé si hay alguna duda con esto de acá, antes de seguir avanzando. Ok, si no hay duda, pues voy a seguir continuando con esto. Voy a borrar esto de acá. Un arreglo bidimensional se declara de la misma manera que un arreglo unidimensional, exceptuando que su tamaño debe ser declarado, o sea, así como lo tenemos acá. O sea, a diferencia de un vector, se recuerdan de que un vector, pues lo único que no contenía era esto, ¿sí? De ahí la forma de declarar, pues es exactamente la misma. ¿Qué más nos dice acá? Dice, para acceder a un elemento individual del arreglo se debe especificar dos expresiones, una por cada dimensión. Ejemplo, si yo declaro una matriz de la siguiente forma, matriz, aquí es la forma de cómo nosotros vamos a ir almacenando un elemento dentro de la matriz. Aquí le estoy diciendo que voy a almacenar un elemento en la fila 0, ¿sí? O en la fila 1 si ustedes quieren verla así, pero en realidad lo que empieza a contar siempre es la posición 0. Estoy almacenando un elemento en la posición 0. Es mejor utilizar esta palabra, posición y no fila. En la posición 0, 2. Eso es lo que estoy diciendo. Que traducido ya en una tabla, pues sería, estoy almacenando lo que es en una posición, una fila 1 y una columna 3. ¿Sí? Aquí es donde 0 es la fila, pero en realidad aquí esto es la posición, porque recordemos de que se empieza a contar desde 0. Y 2 pues sería la columna. O sea, como ya mencionamos, la parte izquierda, donde está el corchete, pues sería lo que es la fila y la otra, lo que está del lado derecho sería lo que es la columna. No sé si hay alguna duda con esto. Los escucho, los leo. Correcto, se puede hacer una matriz para datos de tipo char, solo que recordemos de que, vuelvo a repetir, lo que nos aceptaría sería una cadena, un carácter por posición. ¿Alguien más tiene duda?